Los misterios de YouTube son algo que la plataforma siempre ha tenido, así como cualquier otra red social o empresa. Sin embargo, más allá de leyendas tan conocidas como el usuario 666, supuestas secuelas de videos que a día de hoy son un hito, videos de personas peligrosas o metrajes extraños que quizá buscan dar miedo, existen otros casos más que son poco conocidos entre los usuarios, pero que aún así son igual de turbios que los que ya conoces. Es así que sin nada más que agregar, veamos cuál es el primer caso que nos espera. ¿Alguna vez has intentado ver tu serie, película o anime favorito por medio de YouTube? Yo creo que sí, y por desgracia para nosotros, y para fortuna de algunos, esta práctica es sumamente incómoda. Claro, gracias a los sutiles y para nada notables cortes, acercamientos, aceleraciones, desaceleraciones o videos sobrepuestos que arruinan la experiencia. Quizá algunos que no están tan metidos en YouTube pensarán que son pocos los canales que siguen haciendo esto a día de hoy, y uno de los principales motivos para pensarlo es que el streaming se ha hecho mucho más accesible de lo que ya era antes, y en ese punto tienen razón. No obstante, esta práctica no ha muerto, y por el contrario está más viva que nunca. Hace ya algunos meses o hasta quizá años, el algoritmo de la nada empezó a sugerir videos y en vivos de 3 series muy específicas, las cuales son Padre de Familia, El Chavo del Ocho y Los Simpsons, series que todos conocemos lo suficientemente bien por lo distintivas que han sido a lo largo del tiempo. Lo extraño es que muchos de estos canales que casi se creen televisión abierta no están registrados en el continente americano, a excepción de algunos que sí son de Brasil, pero en su mayoría pertenecen a algún país de África o el Medio Oriente. De esto se ha hablado en puntuales ocasiones con investigaciones poco concluyentes, apelando más a lo teórico, y no podía ser de otra forma, ya que no hay medio escrito como un artículo o blog lo suficientemente objetivo para decretar un porqué del asunto, y aunque podríamos reducirlo a contenido Elsagate que sobreestimula a las más pequeñas audiencias, la gente que está detrás puede tener fines más rebuscados, reconociendo y haciendo uso de audiencias potencialmente grandes que son fáciles de captar mientras se retiene la atención de los mismos. Es acá donde entran a tallar las distintas teorías, empezando por los hackeos a las cuentas, teoría que a simple vista puede ser cierta, pero que termina por desmoronarse cuando el propietario no demuestra interés por su canal y sigue haciendo uso de sus otras redes sociales como si nada. También el suceso se le ha atribuido a masivas granjas de bots para así inflar las visitas junto con la plata hasta que esos canales lleguen a ser desmonetizados, y justamente reusar esa plata para comprar otro canal, repitiendo el proceso como un bucle cíclico, lo cual tiene un poco más de sentido, y más aún sabiendo el tipo de población que tiende a hacer esto. Se ha hablado de que puede ser una broma o algo hecho por parte de las mismas empresas como la Fox en el caso de Padre de Familia, pero todas estas solo son teorías de las cuales no podemos afirmar nada. Pero aún así, siendo lo que son, considero que estas últimas teorías, las cuales son la de la broma y de que es algo orquestado por los mismos canales, no tienen mucho sentido. Para empezar, mantener una broma de semejantes magnitudes, aparte de hacer grandes gastos en recursos y tiempo, es insostenible para cualquier individuo o grupo de individuos. Y en el caso de ser algo orquestado de la manera más estratégica y corporativa posible, no creo que dichas empresas se contenten con tan solo hacer que el programa se mantenga en el subconsciente de las masas más susceptibles, sino que además de eso buscarían lucrarse con el 100% de las ganancias fraudulentas, arruinando la sucesión de inflar y comprar el canal que hacen los usuarios desde el momento cero. Esto se vería más con la propiedad intelectual del Chavo, que como sabemos es algo intocable por parte de Televisa a lo menos. Es cierto que todo el asunto sigue siendo desconcertante por lo repentino que puede llegar a ser. Se me hace increíble también cómo esta técnica puede adaptarse tan perfectamente a TikTok, aunque ahí sí que no veo ningún tipo de sentido a la hora de aplicarla. Por lo menos los que la ejecutan en YouTube tienen un fin claro. Sin embargo, en TikTok no le veo más utilidad que inflar los números a propósito sin ninguna retribución por parte del sistema. Pero bueno. Estoy relativamente seguro de que entre los años 2013 y 2014,
Llegaste a ver los videos de este sujeto de contextura corpulenta. En muchos de ellos destroza cosas como consolas, grita o simplemente se deja caer en albercas para que se viera qué tan profundo podía ser el impacto que su cuerpo generaba contra las aguas. Básicamente, contenido simple que no puede representar de mejor forma el YouTube de hace algunos años. Pero, ¿quién es esta persona realmente? La identidad de este individuo es Steven J. Williams, o conocido en internet como Boogie 2988 o Francis. La historia de este hombre es algo complicada de resumir, porque si bien desde el inicio puede verse como una historia de superación lo suficientemente admirable, esta se va tornando extraña, inconcisa y hasta turbia conforme va siendo abordada. Francis nació el 24 de julio de 1974 y desde que era un niño no tuvo una de las mejores infancias que digamos, puesto que sus padres estaban ausentes a la hora de su crianza, siendo uno de ellos alcohólico y la otra que tenía la poca eficiencia de atenderlo debido a sus padecimientos con su cordura, lo que hizo de Francis alguien retraído y vulnerable gran parte de su vida. Cuando era un adolescente, se unió a un grupo llamado Upward Bound Through, grupo que en realidad era un programa por parte del gobierno para chicos adolescentes con escasez de recursos y que no podían costearse una educación. Es aquí donde empezó a entablar relaciones intrapersonales más sólidas, consiguiendo amigos y hasta una pareja. Posteriormente, con su abrumador éxito en YouTube que vino muchos años después, empezó a ser mundialmente reconocido, apareciendo en programas de radio y televisión entre los años 2013 hasta 2017. Su lamentable descenso empezó a darse desde 2018, no por falta de ideas o creatividad, ya que para esas alturas ya había consolidado una fanbase sólida. Su baja se dio debido a que la gente empezó a escarbar en su pasado, encontrando cosas que demostraban que el Boogie amable y carismático de YouTube podía tener una doble cara. Los descubrimientos que empezaron a incriminarlo cada vez más y más iban desde que su esposa lo acusaba de ser un abusador verbal, pasando por mentirle a su audiencia en distintas ocasiones a la hora que se tocaba el tema de su peso y su sueldo, hasta de ser administrador de alguna página para adultos a inicios de los 2000, cuando aún trabajaba como programador y diseñador web. Incluso en una ocasión casi atenta contra también el youtuber Frank Hasley, porque este habría empezado a molestar a Boogie doxiándolo en un inicio, yendo a su casa con una GoPro en mano para ver qué podía pasar. Y Boogie, al actuar de la forma más impulsiva, terminó haciendo un tiro al aire en una zona escolar, lo cual llevaría a su arresto temporal en el condado, culminando así la historia de una persona llena de polémicas que a simple vista no eran tan notadas por el espectador casual, pero que sin duda te dejan pensando en las consecuencias que podrían tener las personas con las que te relacionas, tu entorno, tus oportunidades tomadas y dejadas, para convertirte en alguien de bien o alguien muy errático que fingió estar bien durante muchos años. Yo crecí entre una familia de bloggers que arruinaron mi vida. Yo, F17, fui criado por padres que hacían blogs familiares. Comenzaron a hacer blogging cuando yo tenía alrededor de 7 años y dejaron de hacerlo hasta hace 3. Quiero evitar enormemente la especulación sobre quién es mi familia, así que no compartiré muchos más detalles. El canal tenía más de 500,000 suscriptores. Mis padres finalmente dejaron de hacerlo cuando hubo una crisis de salud mental en la familia como resultado del canal. Esto nunca se compartió en línea. Si eres un blogger familiar o estás pensando en ser uno, lee esto y considera mi perspectiva. Hace tiempo que quería compartir esto, pero no sabía cómo hacerlo. Por un tiempo me encantó ser el centro de atención mientras la cámara estaba encendida, y me encantó conseguir más juguetes. Dejé de amarlo cuando me di cuenta de que la única vez que recibía atención era cuando la cámara estaba prendida, y la única vez que recibía juguetes era cuando actuaba de la manera que debía hacerlo. Lo que acabamos de leer es un testimonio que aborda de la forma más digerible una realidad bastante cruda de la cual pocas veces notamos como espectadores.
Los canales familiares, esos donde se ve una perfecta unión familiar, donde todos parecen ser felices, no empezaron siendo un nicho de gente abusiva e interesada que usa a sus hijos para conseguir dinero fácil, sino que por el contrario, empezó siendo algo más tranquilo, donde padres simplemente compartían momentos que vivían con sus hijos en redes sociales. Y es que bajo esta idea, se podían encontrar videos grabados de la forma más amateur y casera posible. Un ejemplo de la decadencia de este contenido es el canal Shy Tarts, una familia que empezó grabando videos desde el 2008 y que con el pasar de los años se volvió más superficial con el afán de conseguir dinero a toda costa. Y claro, es entendible que una familia siempre quiera incrementar sus ingresos para tener una vida que les sea satisfactoria en la mayoría de los aspectos, pero quizá esta no es la forma más ética de hacerlo. Este no es el peor canal familiar que ha habido en el nicho, pero eso no los exenta de tener polémicas como el problema que involucró a Shy Carbottle, el padre que era la cabecilla del canal, a quien se le inculpó de serle infiel a su esposa con una cam gear que había conocido a escondidas, estafar a miles de personas que donaron $200,000 para un documental que nunca salió y explotar a su hijo para la venta de un libro titulado Fat Dad, Fat Kid. Otro incidente mucho más serio proviene de la familia Daddy of Five, quienes perdieron la custodia de sus hijos después de jugarle un sinfín de bromas crueles como decirles que regalarían a su mascota o se desharían de sus juguetes. Así también podemos mencionar el caso de Rugby Frankie, quien desempeña el papel de madre en el canal 8 Passengers, quien fue denunciada por abuso infantil tras tener a sus hijos en malas condiciones, como en la desnutrición y con laceraciones después de haber sido privados de su libertad durante periodos muy considerables de tiempo. Esto llegó al grado de que uno de los menores tuvo que huir con un vecino que alarmó a los medios de comunicación de lo que la trastornada señora les estaba haciendo. Cegada por su religión y distorsionadas perspectivas, los niños eran terriblemente condicionados con la comida si no hacían lo que se les pedía, y crecieron pensando que el trato que estaban recibiendo no estaba tan mal después de todo. El canal obviamente fue cerrado a inicios de 2023 y para algunos era más que un canal familiar tortuoso, sino que ya de por sí se trataba de un culto mormón que estaba pasando los límites de lo debido. Los anuncios siempre han sido fundamentales en el mundo de la publicidad, esto para dar a conocer productos y servicios de las empresas o algún otro pequeño emprendimiento, y con la llegada de redes como YouTube, se han vuelto comunes para nosotros como espectadores y creadores, siendo una parte importante para el funcionamiento de las redes. Los anuncios en su mayoría son comunes y algunos de ellos se hicieron hasta memes, pero como podrán imaginar, no estamos aquí por ninguno de ellos. Los anuncios que comentaremos a continuación tienen las características de ser raros, surreales, atrapamoscas o en un todo inquietantes. Empezando por los anuncios de estafas que pueden ir desde cómo conseguir 100,000 pavos en Fortnite o 10 millones de Robux en Roblox, o los anuncios que usan la imagen de una figura pública que es sinónimo de MrBeast. Sin embargo, eso es tan solo la superficie de otros tantos anuncios que fácilmente llegan a ser más perturbadores que simples estafas. Un par de ejemplos serían el anuncio de una mujer que aparecía en una publicidad vertical y según el anuncio se le otorgaría una retribución monetaria de $500 a quien la encontrara. Obviamente en su momento desconcertó a muchos, pero a día de hoy nunca se supo la identidad de la mujer, ni mucho menos el porqué de querer encontrarla con tanto empeño. También en algún punto de 2022, muchos usuarios, en su mayoría angloparlantes, reportaron haber visto películas completas que aparecieron a manera de anuncio, como Lego Movie por ejemplo. En cuanto a gente rara, tenemos anuncios como el de Boxman, una persona que interpreta a un robot y seguía una línea de discurso que traducido del japonés dice: "Hola chicos, soy Boxman y no tengo mucho tiempo. Tal como están las cosas ahora, no podemos lograr nada. Así que tenemos que cambiar. La vida es corta. Estamos atrapados en otras personas y en las corrientes de la sociedad sin lograr nada. Desaparecemos
sin dejar rastro de nuestra existencia. Así que dime, ¿cuál era tu sueño? Puedes considerar el mensaje como algo críptico o motivador, pero según un comentario que parece haber sido borrado a día de hoy, decía que Boxman realmente hacía prevención y visibilizaba a las personas que eran parte de la estadística que empieza por S y que es innombrable en YouTube. Ya para finalizar, hubieron dos casos de otras personas que eran Buck Hickman y el Dr. Itch. El primero tendía a decir que Jesús se había apoderado de su ser, haciéndolo la nueva divinidad suprema, y el segundo, que parece ser alemán, tendía a ser errático frente a la cámara, probablemente solo para llamar la atención. El problema no es que fuera errático, el problema es que llegó a aparecer como un anuncio sin contexto que causó terror en algunos, por su forma de hablar y la máscara que llevaba puesta. Los anuncios de YouTube, como hemos visto, son bastante accesibles para cualquiera, por lo que no sería de sorprender que muchas de estas personas fueran gente aburrida, trolls o estafadores que no tenían nada mejor que hacer que asustar a gente desprevenida. You have 30 days to pay me $500,000 es un video que se subió en 2011 y en él aparecía la primera persona de un tipo tomando un vuelo hasta Egipto, donde apenas llegando se montó en un carro que lo lleva hasta las pirámides. Ahí empieza a filmar el recorrido y de la nada la grabación se corta para dar paso a una secuencia en blanco y negro de lo que parece ser una pirámide deslizándose hacia abajo lentamente. El video está bastante resumido porque las demás tomas no son fundamentales para entender la historia. El video original fue borrado y a día de hoy solo subsiste una resumida que en la descripción cuenta la historia de cómo un sujeto pide una exorbitante suma de dinero para no revelar secretos que se esconden hasta la punta de las pirámides. Desde entonces no se supo más de la historia y tampoco fue tan comentada en su momento y mucho menos en la actualidad. Desde que este video fue publicado ya hace varios años, mucha gente aficionada a los misterios de internet han tratado de descifrar la identidad del sujeto o el origen del video, y como es normal en estos casos, algunos creían que el asunto podría ser real, mientras que la otra parte pensaba que podía tratarse de una broma. Una de las teorías decía que el posible autor del video se trataba de un arqueólogo que usó esa especie de chantaje en una búsqueda desesperada de que alguien financiara su exploración, que el video era un intento de exponer una conspiración, y la que más resonó, que sugería que el video era un intento de usurpar un artefacto de valor incalculable resguardado por la antigua civilización egipcia. Lo cierto es que si llegamos hasta el final del video, nos esperará una pantalla negra con un mensaje que dice: no he podido obtener más información sobre este metraje, esto es todo lo que tengo, pero ahora sé que algo está pasando ahí abajo, y la próxima vez haré todo lo posible para acercarme. No me preguntes por la ubicación del eje, no tengo nada que mencionar acerca de eso, y tampoco quiero ser responsable de tus problemas o de tu muerte. Debajo de este mensaje aparece una dirección URL que dirigía a un sitio que es knowyouKnow.com, sitio que a día de hoy no está disponible, pero que dispone de una dirección de correo bajo el mismo nombre que, con una búsqueda en reversa, nos llevará al perfil de Alexander Kulafi, un escritor poco conocido a quien se le atribuyen trabajos como el de Suicide Mouse. Esta cuenta de correo también está asociada a un correo secundario, el cual es camino1@outlook.com. Dicho correo puede ser encontrado a manera de mención en algunos blogs de la época, donde podemos evidenciar la planeación de un podcast inconcluso ideado en su mayoría por Alexander, que en ese momento tomaba el nombre de Camino 1, por lo que el metraje es parte de una posible serie de videos que podrían servir a manera de ejemplificar algún caso o conspiración de una manera visual. Algo que respalda esto es que en uno de los blogs se hace mención de otro video muy similar en cuanto al estilo de metraje encontrado, que se titula Langren Knows 2021. Este segundo metraje cuenta la historia de una aparente transmisión semanal con la misión encubierta de encontrar un artefacto alienígena en los lugares más escondidos de la luna.
una luna que se veía vacía y bastante extraña. Así que podríamos concluir que el origen del video de las pirámides y de la luna, aparte de no solamente compartir una historia bastante similar, son solo ediciones muy bien trabajadas para un podcast que no llegó a salir a la luz.